Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a ver un pequeño vídeo de cómo empezar una partida de Age of Sigmar, es decir, cómo preparar la mesa. Para ello vamos a utilizar esta herramienta que tenemos, el Tabletop Simulator, que nos va a permitir pues, ver de forma un poco gráfica cómo debemos hacer el despliegue. Bueno, ya sabéis que primero tenéis que hacer una lista con vuestros ejércitos, ¿de acuerdo? Veremos si queréis en otro vídeo pues cómo hacer esas listas, aunque es muy sencillo. Basta con ir al War Scroll Builder desde la página oficial y ahí pues ya os pone las limitaciones. Es decir, para jugar 2000 puntos, que es lo más habitual, es el estándar, os dirá que no podéis superar los 2000 puntos con todo lo que pongáis en la lista, el límite de Behemoths, el límite de líderes, mínimo de líneas, etcétera. Y según pues que si jugáis a 1000 puntos, a 1500, etcétera, pues eso va variando. Pero aquí vamos a hablar de lo que es la mesa. Aquí, pues por ejemplo, tenemos lo que es ya la mesa escogida. Veremos ahora las modificaciones que hay que hacer. Entonces, lo primero, cuando llegamos, tenemos aquí una mesa de 180 de largo por 120 de ancho. ¿De acuerdo? Si lo veis así, se ve que es más rectangular. Entonces, lo primero que hay que hacer es escoger un mapa, es decir, una misión. En este caso, pues tenemos aquí, hemos escogido pues la primera, la que viene ya de base, Blood and Glory. Entonces, pues nada, ya te pone aquí donde están los objetivos, las áreas de despliegue, para que veáis, estos son los objetivos, 1, 2, 3 y 4. Esto es el despliegue, es decir, donde está nuestro campo y el campo del rival. Y por aquí nos dice que, bueno, que tenemos que desplegar a 12. Eso ya para más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la mesa. Lo primero es elegir el mapa. ¿Por qué? Porque primero necesitamos poner los objetivos en su sitio. Cada objetivo en su sitio. Luego a continuación, son dos jugadores, por lo general, van a coger 6 elementos de escenografía. Cada uno cogerá 3 elementos grandes y 2 elementos pequeños. Bueno, esto es para juego equilibrado. Si no los tenéis, no pasa nada. Pero lo ideal, o lo que dice la regla es que cada jugador tiene 3 elementos grandes y 3 pequeños. Entonces se hace una tirada para desempatar, para ver quién va a ser el jugador que ponga la escenografía y qué jugador elegirá el lado. Entonces, lo primero se hace la tirada y sale un jugador, pues pone la escenografía. La escenografía, bien sea la grande o la pequeña, tiene que estar a 3 pulgadas de de los objetivos. Es decir, esto teníamos que hacer así, separarlo. Esto tampoco está bien, tenemos que moverlo así, para que quede fuera de esas 3 pulgadas. Este estaría bien y esto estaría bien. Aquí de hecho tenemos 2 escenografías de más. Podríamos quitar, por ejemplo, las ruinas estas y quitarlas. Y ahora la escenografía, una de otra, tiene que estar a 6 pulgadas. Entonces podríamos venir aquí y decir, pues esto está a 6. Pues entonces está bien colocada. Hay 6 de diferencia. Y aquí hay 6 de diferencia. Y aquí hay 6, también las hay. Entonces podemos decir que la escenografía está bien colocada. Por ejemplo, aquí hay 6, no hay 6. Entonces esta escenografía, este elemento, pues tendríamos que modificarlo. Si se diera, o mover por ejemplo, si hacemos así, pues ya estaría. Si no hubiera sitio, ahora, claro, cuando vayamos a poner la escenografía propia de las facciones, esa escenografía también tiene que cumplir unas reglas. Pero, básicamente, bueno, los digo ahora, básicamente tiene que estar a 1 del objetivo, es decir, tiene que estar pues por aquí, un poco separado del objetivo, y a 3 de otro elemento de escenografía. Vale, entonces, recordamos, se van a poner en la mesa 6 elementos de escenografía grandes y 4 pequeños. 6 grandes y 4 pequeños. Tienen que estar a más de 3 pulgadas de un objetivo, del centro de un objetivo, y a más de 6 pulgadas de otro elemento de escenografía. Cuando pongamos los elementos de escenografía de facción, cada uno, bueno, los que tengan, claro, tienen que ponerlo a más de 1 pulgada de distancia de un objetivo y a 3 pulgadas, o sea, más de 3 pulgadas de otro elemento ya de escenografía que exista, que esté en la mesa. Vale, entonces eso lo tenemos claro. Aquí, bueno, no tengo elementos de escenografía para poner en este caso, pero bueno, como decíamos, tenían que ir de tal forma que se podían poner. En caso de que no hubiera sitio para ponerlo, por la mesa, por cómo está, si no hubiera sitio, pues no se podrían poner. Simplemente el jugador que lleva esa escenografía, pues no tendría opción de ponerla. Normalmente la mayoría de las mesas se puede poner, bien sea una zona más ventajosa o menos ventajosa, pero suele haber sitio.
Esta ya está pensada un poco para que los elementos sean bastante grandes, ocupen bastante. Además, si os fijáis, hay mucho espacio siempre hacia los bordes, porque la regla antiguamente también te pedía un espacio a los bordes. Ahora mismo podríamos hacer esto, pegar esto completamente y sería correcto, ¿vale? Entonces, vale, un jugador pone la escenografía, luego hay que tirar en la tabla de escenografía. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene sus reglas. Entonces tenemos aquí, tenemos dos tablas, tabla 1 y tabla 2. Lo mejor, si queremos utilizar las dos, porque en los torneos también salen las dos, es hacer 2 tiradas por cada elemento. O si no, si lo queréis hacer más sencillo, cogemos, tiramos dados al aire, vemos si sale tabla 1 o tabla 2, cuántos son de cada una y luego pues vamos cogiendo elementos. Pero bueno, básicamente estas son las reglas que vienen. Esto viene en el General's Handbook en el libro, donde podéis ver pues las reglas de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces cada elemento de escenografía llevaría esto. Entonces esto sería pues la primera parte. ¿De acuerdo? Ya tenemos montada la mesa, tenemos ya puesta la escenografía, le pondríamos un dado en cada uno para saber qué es cada cosa. Pondríamos también el terreno de facción y a partir de ese momento es el jugador que le toca elegir lado, pues lo elegiría. ¿De acuerdo? Entonces un jugador tiene la ventaja de poner la escenografía más o menos como quiere y el otro jugador tiene la ventaja de escoger. Porque una vez que se tiran los dados, pues hay escenografía, por ejemplo, que da puntos de mando. O a lo mejor hay escenografía también pues que es volcánica, que hace daño. Entonces, pues a lo mejor queremos que esa escenografía esté en el campo del rival. Entonces, una vez que se tiran los dados de escenografía, ahí es cuando ya se decide, o sea, el jugador que le toca elegir, elige cuál de los dos lados desea. A la hora de elegir el reino de la batalla, básicamente se elige, es un dado al aire, o sea, 2 dados, uno cada jugador, y el que saque la tirada más alta elige en qué reino desea jugar. ¿Esto qué hace? Pues que en el Geneas, en la página 102, en adelante, tenéis ahí todos los reinos. Entonces, cada reino nos va a dar a la escenografía una regla. Entonces, la escenografía tendrá la regla básica que le hemos dado antes y también llevará la regla que nos dé ese propio reino. Por ejemplo, que salga todo volcánico. Pues toda la escenografía tendría la regla que le hayamos que haya salido en el dado y aparte sea volcánica o que sea tupida, enmarañada, etcétera. Pueden salir diferentes según el reino que escojamos. Aparte, el reino nos permite también tener un hechizo extra que conocerán todos los magos que hayan en esta partida. Y habrá también una habilidad de mando, que será algo así como una habilidad de reino, por así decirlo. Que es una habilidad de mando que se puede utilizar también. Gastas un punto de mando, algunos héroes o general, y pues hace un efecto diferente. Es bastante importante, porque antes los reinos eran un montón de hechizos que había, eran bastante liosos y a veces pues para jugar no se usaban porque eran engorrosos, había un montón de hechizos, al final podía haber varias habilidades de mando. Ahora está simplificado, un hechizo, una habilidad de mando y una regla adicional para la escenografía. Una vez que ya tenemos la mesa montada con los objetivos puestos, la escenografía y todo, ya tenemos también decididos los lados, tocaría empezar a poner miniaturas. ¿Quién empezaría a ponerlas? Esto lo tenemos que ver en la misión, en el plan de batalla. Ahí nos va a venir quién es el primero que va a poner y va a empezar a desplegar. Normalmente en los actuales aparece que es el jugador A, es decir, el jugador que ha puesto la escenografía. Antes normalmente era el que elegía el lado, era el que ponía, ahora no. Ahora el que pone la escenografía la termina de desplegar, el otro se le ponen las normas, el otro jugador elige el lado y a continuación el que eligió la escenografía es el que pone la primera unidad en su lado. ¿De acuerdo? Pondría aquí decíamos antes que tenemos que desplegar a 12 en este. A 12 del territorio enemigo. El territorio enemigo es de la mitad. Pues entonces sería, pues mira, tenemos aquí toda esta línea. ¿De acuerdo? Si a 12 de nuestro territorio o a 12 del rival. Pues tendríamos todo esto, ¿de acuerdo? Teníamos todo esto, territorio, hacia toda esta zona, para ir poniendo nuestras miniaturas. Las podemos poner encima de los objetivos, detrás de la escenografía. Si hubiera la posibilidad, pues encima de la escenografía. No habría ningún problema. Lo único que no se queden pues en el tejado de una casa o cosas así. ¿De acuerdo? Pues ya con esto teníamos lo que es
el despliegue. Empezaría el jugador, pues el A, pondría aquí sus miniaturas, a continuación pondría el otro las suyas, y una vez que terminan ya de desplegar, el jugador que antes termine de desplegar, es decir, que ponga primero su última unidad y diga, ya terminé, ya no tengo más unidades que desplegar. Ese jugador va a ser el que decida si empieza él, la primera ronda, el primer turno, si empieza él o empieza el rival. ¿De acuerdo? Es decir, antes de que empiece la partida, aquí es cuando ya tomamos la última decisión. Y a partir de ahí, pues ya empezaríamos con la ronda 1 y el turno 1, pues del propio jugador o del jugador rival. Y hasta aquí lo que sería pues esta primera fase anterior a lo que es la fase de mando, fase de héroe. Sería esto ya el principio, con esto quedaría ya completada esta parte.